en este momento. Entonces, pues bueno, nuestro live de hoy, tengo una invitada súper especial. Ella se llama Silvia Araya, ella es costarricense, es terapeuta holística, especializada en ataques de pánico, estudia psicología y yoga para el trauma, sabe mucho sobre constelaciones familiares, ha trabajado sobre flores de Bach, con las flores de Bach, entre otras. Es escritora de su primer libro, Confía y Vive sin pánico. Imagínate el nombre de ese libro. Eh, Trata sobre su propia experiencia de pánico. Imagínate, ella nos va a hablar porque pues lo ha vivido en carne propia y sabe exactamente cómo ha sucedido en su vida los ataques de pánico y pues ya está por su segundo libro, que es sobre flores de Bach y numerología. Bueno, pues Silvia, bienvenida. Me encanta tenerte aquí en este espacio tan chévere, con esta audiencia tan linda que tenemos acá. Quiero que, pues bueno, yo creo que para arrancar, entremos en materia. Primero definamos un poquito qué significa el miedo. Hola Ingrid, hola Clau, por aquí se conectó Clau. Cetita, hola Cetita 78, saludémosla. Qué bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Sandra, Sandrita, buenas noches. Bueno, para los que están llegando, los saludamos. Así que les damos esta bienvenida a este pequeño espacio del live en Instagram, en donde vamos a hablar sobre el pánico. Tenemos a una persona que tiene mucha experiencia con esto, estudiante de psicología especializada en ataques de pánico. Ella ya escribió su primer libro basado en su propia experiencia. Retomamos un poquito. Estudia psicología y yoga para el trauma. Hace constelaciones familiares, flores de Bach, entre otras. Y pues está escribiendo su segundo libro ya, que es sobre flores de Bach y numerología. Qué interesante. Sí, otra Bueno, de mis entonces, loqueras. otra de tus locas. Bueno, Silvi, empecemos definiendo qué es el miedo. Creo que una de las cosas importantes, empecemos por la coquito y vamos a irnos especializando durante la charla. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. El miedo es básicamente una emoción, al igual que el enojo y la felicidad y la alegría y qué sé yo, la culpa, todas esas son emociones. Siento que el miedo tiene una mala reputación y me ha tocado trabajar muy de cerca con el miedo todos estos años. Ya llevo, como dijiste en la introducción, llevo más de 10 años trabajando en ataques de pánico, precisamente porque yo, cuando estaba estudiando psicología, empecé a tener mis primeros ataques de pánico bien fuertes. Fueron 4 años muy difíciles, donde yo misma me decía, ¿será que esta es mi carrera? ¿Será que soy la peor psicóloga del mundo? ¿O esto es un mensaje del universo que tengo que hacer algo con esto? Y así fue como salió mi tesis de graduación, inclusive tiene que ver con ataques de pánico. Y y entonces me ha tocado ver el miedo muy de cerca, tanto en mi propia experiencia como en todos estos años trabajando con personas en todas partes del mundo. Y como te decía, tiene una mala reputación, porque es una emoción como cualquier otra y todas las emociones tienen un propósito. El miedo está ahí porque es una forma de supervivencia. Si no tuviéramos miedo, entonces nos arriesgaríamos de más. Igual los animales lo tienen y lo podemos ver que eso es lo que protege de ciertas amenazas. Cuando un animalito está cauteloso, se cuida y posiblemente no lo pica la culebra, por decirlo así, o no se cae en el hueco. Entonces es un mecanismo que tenemos incorporado de fábrica y es una emoción como cualquier otra. ¿Cuál es el problema? Que se nos desbalancea, igual que cualquier otra emoción. Ahí es donde tenemos un problema con el miedo. Ok. Bueno, entonces yo, para enmarcar un poquito a nuestra audiencia, entonces yo los voy a poner en contexto cómo se vería el miedo desde la programación neurolingüística. La programación neurolingüística ve el miedo como algo que no ha sucedido, que está en el subconsciente, que está en el inconsciente de la persona quien está viviendo el miedo, y son diferentes escenarios con diferentes resultados. Esto lo que nos lleva es que pues son escenarios que no han sucedido y que inevitablemente el miedo tiene ese fundamento
fuerte y constante de lo que quiere decir que es una situación que no existe, que todavía no ha sucedido. Está dado en premisas, se puede salir mal. No, no, el Instagram Live no va a salir bien, entonces tengo miedo, ¿sí? Entonces, pues el hablar del miedo es importante también hablarlo que como emoción puede paralizar, Correcto. es paralizante. Entonces, pues digamos que ahí al miedo tiene desde la PNL varias aristas que las analizan, los autores los analizan como algo que no ha sucedido y que pues es algo que se puede trabajar desde la programación neurolingüística, trabajando con escenarios que no han sucedido. Entonces, para el cerebro pensar y hacer es exactamente lo mismo. Y es algo que siempre he repetido en este tipo de espacios. Pensar y hacer es exactamente lo mismo para el cerebro. Entonces, imagínate tú pensar una situación que conlleve miedo, tirarse de un paracaídas, lanzarse de un paracaídas. Va a tener cierto grado de temor, vas a tener claro qué tal que no se abra el paracaídas, qué tal. Entonces son supuestos y desde ahí la PNL dice, ok, si fuiste capaz de crear ese escenario, eres capaz también de crear la solución a ese escenario. ¿Sí? Entonces, fíjate lo importante también de ambas aristas, desde la psicología y hasta la PNL. No, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo. De hecho, yo le puse un nombre y a eso que estabas hablando, le llamo el síndrome del easy. Easy tal cosa, easy tal otra, easy, ¿verdad? Y entramos como en ese síndrome donde todo es easy. Y ahí una de las frases que más me gusta utilizar, no solo para mí, sino para mis pacientes, es una frase de un escritor estadounidense que dice algo como así: en mi vida he tenido muchos problemas, la mayoría de ellos nunca sucedieron. Y es eso que estabas diciendo Sí, que son escenarios que no existen. no Eh, existen. puede ser que el escenario que lo originó fuera un trauma y fue una situación que sí sucedió, pero a partir de ahí, como decís, ya son y sís, ya son y si vuelve a pasar, y si vuelve a suceder, y si me caigo, y si me pasa esto, y si le pasa a mi mamá, y creamos todos estos escenarios, como decís, que están solo en la mente. Nos llenamos de problemas que nunca sucederán. Sí. Bueno, dándole un poquito de color a la conversación, entonces vamos a mirar algo importante que para mí me parece chévere que lo veamos es en el tema del pánico. Fíjate que ya el pánico, entonces yo hablo que es un triángulo, ¿no? Es un triángulo. Entonces en el principio está el miedo. En esta arista de este lado, entonces ya está lo que sería como la ansiedad, y luego entonces ya la fase final que vendría siendo el pánico. Pero entonces, hablemos un poquito del pánico, ¿te parece? Todo lo que quieran hablar del pánico. Hay gente que le da miedo hablar de esto y para mí en realidad es pan de cada día. Como estabas diciendo, el pánico ya es el nivel más alto de la ansiedad. Está siempre dentro del trastorno de la ansiedad, pero es su punto más alto. Es un punto donde ya, como decías al inicio, te paraliza, donde, y bueno, y cada persona va a tener reacciones diferentes, pero básicamente es un momento en el que ya entraste en un estado de no se puede hacer nada más, aquí, qué sé yo, me voy a morir, aquí no tengo control ya de mí o de la situación, y es un nivel muy, muy alto, muy incómodo, no se lo deseo a nadie, eh, pero básicamente es porque escaló y escaló y escaló y llegó hasta ese punto. Claro. Y fíjate que lo que tú dices para mí causa mucha curiosidad, porque dentro de lo que está sucediendo en este tema de la pandemia, hay algo que sí nos lleva, incluso no con el miedo existe, está latente, es el miedo a me voy a contagiar, o voy a contagiar a otras personas. Eso depende de la persona que esté sufriendo el tipo de miedo. Y eso causa esa ansiedad. Entonces, la explicación de por qué comemos tanto, la explicación de por qué dormimos poco, la explicación son consecuencias de esa ansiedad. Entonces, digamos que tomando el pánico como la fase final, y el intermedio es lo que llamaríamos el trastorno de la ansiedad,
pienso yo que es importante en mostrarles a nuestros audientes, a la audiencia, cómo exactamente trabajar un poquito la ansiedad desde tu área que manejas, que es la terapia holística, que es la forma, las flores de Bach, mirar qué otra, el yoga, por ejemplo, que sirve muy bien para la ansiedad. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito de ese proceso que tú puedes hacer. Sí, claro. Ahora que estabas hablando de esto de la ansiedad y volví a recordar como este gráfico, ¿verdad? De los picos y los valles. Y los picos son los ataques de pánico y los valles es cuando bajamos, pero todavía estamos en ansiedad. Inclusive la gente no llega a estar en el nivel bajo, digamos, de bienestar o de estar tranquilos, sino que siempre están un poquito ahí elevados con ansiedad y como decís, entonces comemos, entonces ciertas adicciones o qué sé yo. En cada persona se presenta diferente, por eso es que yo junté tantas técnicas para abordarlo desde cada paciente personalizado, digámoslo así, pero en general se puede trabajar con diferentes técnicas de relajación. La respiración es una muy importante. Tener una respiración pausada, tener una respiración desde el diafragma. Aunque no lo podamos hacer todo el día porque estamos corriendo, pero tal vez tomarse unos momentos en el día para sentarse y decir, ok, voy a cerrar los ojos y respirar un momento, porque he pasado corriendo todo el día, hablando, haciendo. Entonces, Sí. a veces es bueno tomarse ciertas pausas cuando recuerdo, ok, me siento, trato de hacer una respiración honda, llenando todo el diafragma. Si puedo, cierro los ojos, si no, no. La visualización es una herramienta que a mí me encanta utilizar y no tiene que ser muy complicada, simplemente es tu imaginación creando un lugar donde te sientas bien, donde te sientas seguro, relajado. El yoga tiene que ver también mucho con los movimientos y con la respiración, las dos cosas juntas, haciendo movimientos más pausados, más detenidos, con más conciencia, ayuda a montones. En la parte de flores de Bach tenemos muchísimas esencias preciosas. Agrimony es la flor para la ansiedad, también está Mimulus y se hace una combinación dependiendo de la persona con ciertas esencias que le van a ayudar para poder trabajar con ese nivel diario que todos tenemos de ansiedad, porque en realidad todos tenemos un poquito de ansiedad Todos. siempre, todos. Y ya casi que vivimos con eso. Ayer le estaba diciendo a otra persona en otra entrevista, le decía, es que ya casi que nos acostumbramos a vivir en un nivel moderado de ansiedad. Está un poquito elevado. Tal vez hay que bajarlo porque Sí, sí, también hay niveles de ansiedad positivos, podríamos decirlo, que es sí. eso que nos mueve, eso que nos dice, bueno, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y pongámosle energía, ¿verdad? Sí. Vamos a mirar un poquito entonces las ramas, las ramificaciones que podemos llegar a tener. Entonces, fíjate que en este caso de la cuarentena, ya después de casi 2 meses, 3 meses, 2 meses y medio, casi ya tres, para los que están confinados hace mucho tiempo, mucho rato, eh, digamos que las cosas que han sucedido, entonces, han ocurrido rupturas amorosas, han ocurrido violencia intrafamiliar, que son como resultados de ese tipo de ansiedad, de esos ataques de ansiedad. Digamos que en tu libro, que aún no leo y que estoy seguro que voy a tener una copia de ese libro, me gustaría que nos contaras un poquito de lo que hablas en tu libro, qué es lo que más te gusta de tu libro, en específico hablando de esas ramificaciones de las que yo estoy hablando, de los ataques del pánico. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue tu historia y qué te llevó a escribir el libro. Claro. Ese libro, por cierto, el que te va a llegar es la edición nueva, porque ya ese libro va a cumplir 10 años el próximo Wow. año, sí, entonces estoy preparando más bien una edición de aniversario para los 10 años de ese libro, lo voy a extender un poquito más, porque en realidad yo nunca pensé voy a escribir un libro. En realidad, lo que yo no estaba poniendo en mi tesis de graduación, lo que yo no podía hablar porque era muy personal o porque tenía algunos tintes espirituales inclusive, y mi tutora dijo, no, eso no lo podemos poner ahí. Yo lo fui sacando y lo fui poniendo en otro lado, que eventualmente terminó siendo un librito.
Entonces, así fue como salió, en realidad no lo planeé. Ahí lo que yo hablo básicamente es de mi experiencia, de cómo comenzó en mi vida y fue por una situación familiar que se dio, una crisis que me movió totalmente el piso. Y normalmente así sucede con la mayoría de las personas. Viene algo externo que es muy fuerte y me mueve mi seguridad, me mueve donde yo estoy parado o parada. Ahora puede ser esta situación de la pandemia, nos está moviendo la seguridad a todos. A todos. En ese En momento, todos, en en todos todos los los sentidos. aspectos, Sí, exacto, en todos los en todos. aspectos, trabajo, familia, todo, exacto. Por eso es que Economía, estamos, relaciones, salud, todo, todo. todo se movió. En ese momento para mí lo que se movió fue la parte económica y familiar. Eso fue lo más grande. Entonces, cuando cayó mi seguridad, que era el dinero, en ese momento todo lo que yo ya traía empezó a salir, porque los ataques de pánico no es solo el coronavirus, no es solo, no, es una acumulación de varias cositas, traumas, crianza, creencias, programaciones, como estabas hablando ahora, ¿verdad? Todo Programación. eso se junta, exacto, y sale con un evento externo que es como la gotita que derrama el vaso. Entonces, en el libro yo empiezo contando todo esto, empiezo contando la situación familiar, empiezo contando cómo se sintió para mí, cómo lo experimentaba yo, o sea, ciertos síntomas que como ya decía son diferentes para cada persona, pero a mí me costaba respirar, palpitaciones, me daba miedo morirme, las noches era lo Wow. peor, lo peor. Yo sentía que todas las noches me iba a morir, entonces me daba miedo dormirme. Bueno, ni siquiera les voy a dar ideas. Y bueno, y después yo empiezo a desarrollar eh, cuáles yo creo que también son de los pilares que son importantes que están ahí detrás. Por ejemplo, la culpa. La culpa es un pilar muy grande que está ahí metido. ¿Por qué? Porque la culpa lleva en sí inconscientemente un castigo. Entonces muchas veces es que nos estamos castigando internamente. Puede ser también lo que yo llamo ganancias secundarias o beneficios secundarios. Beneficios secundarios. Exactamente, que es que si yo me quedo en mi casa, entonces así no tengo que enfrentar el mundo. Que si yo tengo Mm, ataques de pánico y tengo una persona que me cuida, dale. sí, voy a hacer una pequeña acotación ahí porque eso es súper importante y de hecho lo veíamos en una charla que asistí la semana pasada también virtual y hablaba sobre el enfrentar. Mira, mira lo importante de enfrentar, de enfrentar eso, es el huir a través de Netflix, de los libros, de salir, de no afrontar, de darle la cara a ese miedo, de afrontar, es una de las cosas más importantes porque de una u otra forma vas a tener que vivir con esa situación hoy o mañana o pasado mañana o cualquier otro día, pero si sigues con las evasivas, ¿cuándo vas a vas a encontrarte con esa situación? Entonces yo decía, ¿cuándo voy a encontrarme con la situación de estar en un Instagram Live, y además con semejante invitadaza que tengo hoy? Entonces, para los que llegaron hace poquito, les cuento, Silvia Araya es estudiante de psicología, hace terapia holística, es una experta en el tema del pánico, ha escrito ya libros, está escribiendo su segundo libro ya en Flores de Bach, es terapista de las duras, ya pongámoslo así para que lo hablemos en colombiano, de los duros, 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 y pues está hoy acompañándonos y de la forma más interesante, ¿no? Porque no creíamos que ninguno de los dos hacía este tipo de cosas. Nosotros nos conocemos ya hace como que un año y medio casi, De en otra otras, cosa de otras totalmente. circunstancias y de otro tema que no tiene nada que ver. Pero lo cierto es que mira que eso se encuentra. Entonces, volviendo al tema, cuando hablamos del afrontar un poquito más lo que significa el miedo y cuál es mi miedo, entonces viene lo que nos estabas contando tú. Entonces ahí cierro paréntesis y Ujú. continúas. Claro, claro. Entonces, para cada caso puede haber un beneficio secundario diferente. Puede ser, como te decía, eso, el no cambiar, el no salir, el no hacer algo, porque me da más miedo tener que cambiar toda mi vida, tener que cambiar mi trabajo, tener que cambiar de pareja, inclusive. Y entonces
esto me permite estar aquí paralizado por un tiempo. Claro, obviamente la persona que los vive va a decir, jamás yo voy a escoger tener esto a otra cosa. Sí, pero es inconsciente. Hay que recordar que hay muchas cosas que Sí, están funcionando a nivel inconsciente. Además de todas las que la gente, pues ya mayoría de la gente las conoce, que es tener gente cerca, o sea, como llamar la atención o tener cariño o tener, sí, qué sé yo, ¿verdad? Pueden ser sí. muchas. Entonces, por ahí hablo de algunas en ese capítulo. Y luego empiezo a hablar también de la parte del niño interior, que para mí es de las terapias más fabulosas para trabajar con todo, pero especialmente con ansiedad y ataques de pánico. Porque Magnífico. ahí es cuando uno ve que esa partecita de uno que tiene 5, 6, 7, 8 años es la que en realidad está aterrorizada. Y yo me acuerdo que cuando yo iba a tratar de subirme en un autobús, en aquellos tiempos para ir a la universidad, y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo soy una adulta y no me puedo subir en un autobús? No lo podía creer hasta que entendí que era esa niña pequeñita la que estaba teniendo el miedo, no yo la adulta. Sí. Entonces ahí se tiene que dar un trabajo en equipo entre la adulta y la niña, que Ujú, eso, bueno, es otro tema, de esto podemos hablar sí, y hacer otro live inclusive, sí, pero ahí voy hilando un poquito, entrando a la parte emocional, a la parte, ¿verdad? Y luego termino con la parte espiritual. ¿Por qué? Porque descubrí que también es una parte muy importante para trabajar la ansiedad y ataques de pánico. No es obligatoria, pero si la persona lo tiene, es una gran ayuda. Entonces, la parte cuando yo digo la parte espiritual, no necesariamente es con un Dios o con una religión, pero sí cuando yo voy más allá a esa parte mía de mi espíritu, de mi alma, y cuando yo necesito volver a creer en mí, volver a tener fe. Yo le llamo fe en el libro, pero puede ser fe en mí mismo, volver a tener mi confianza otra vez en mi esencia, en mí. Y si tengo algo más, algo superior en lo que creo, pues también. Pero es muy importante para mí cerrarlo también en la parte espiritual. ok. Bueno, y hay un tema que está ahorita de moda ya, entonces salieron los grandes psiquiatras, psicólogos, están hablando del síndrome de la cabaña. Cuéntanos un poquito de qué se trata este síndrome de la cabaña, que bien lo dicen es, puede suceder, no hay nada que hacer, o desarrollar un tipo de agorafobia, por ejemplo. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito esos dos temitas. Pues sí, es algo con lo que vamos a lidiar. Cuando ya todo esto vaya pasando y empecemos a salir a la calle, es algo que ya veíamos venir. Y es que el estar aquí metiditos en la casa nos hace sentir de nuevo seguros. Es una palabra clave para mí siempre cuando hablamos de ansiedad y ataques de pánico, la palabra seguridad. Entonces ahora la gente se siente muy segura aquí en su cabañita, en su casa, y entonces después es difícil salir otra vez al mundo. Salir otra vez al mundo y todo lo que eso significa, la gente, los objetos, qué sé yo, el transporte público, todo eso. Entonces, la gente va a donde se siente segura. Y si me siento segura aquí en mi capsulita, en mi cabañita, entonces después voy a desarrollar un poquito de resistencia a la hora de volver a salir. Y resistencia hasta el punto de que se puede volver una fobia. Entonces no salgo, no toco a nadie, no hablo con nadie, no voy a lugares donde hay mucha gente, pero ya no es solo con un sentido de precaución, ya ahí hay una parte de fobia, de que ya empieza a afectar mi vida diaria. Ese es el Y la punto. parte física, mira, te voy a Ujú. contar una experiencia con mi suegra. Mi suegra vive muy cerca de nosotros, aquí al lado, y pues ella es cruzar, abrir una puerta, dos puertas, bajar unas escaleras y subir unas escaleras y ya está aquí. O sea, es mucho más cerca que ir a la tienda, realmente. Y ella tuvo un desarrollo físico y se desarrolló de parte física, en la parte física, y ella experimentó una turbulencia y experimentó un vértigo y decía, me duele la cabeza, yo no me siento bien, pero sí, es que lleva ya 60 días, o sea, ya lleva 60 días en tu casa, nunca dejamos que ella saliera, pues ya por una persona de ya una edad avanzada,
Entonces, pues digamos que en esas instancias también se ve cómo físicamente nosotros nos impacta. Entonces, fíjate que solo ese hecho pequeño de decir, oiga, me dio mareo salir, de hecho yo lo experimenté, yo salí como a los 20 días de estar confinado y salí por un tema, una urgencia odontológica. Y salir por esa urgencia odontológica fue un trauma porque yo decía, no sé si me dolía más salir, o me dolía más la muela, o me dolía más tener que contagiarme, o el miedo del contagio, o el miedo a lo que sea. Entonces, siendo muy honesto, yo te digo, eso es cualquier persona lo puede experimentar. O sea, yo decía, no, yo manejo mi respiración, hago yoga una vez por día, estoy manejando los ataques de ansiedad y inevitablemente lo vas a tener, inevitablemente vas a vivir ese ataque de ansiedad y ya lo estamos viviendo. Entonces, yo creo que para darle un poquito como tips a nuestra audiencia, es decirles, en esas instancias lo importante es empezar a salir con los cuidados necesarios, con los cuidados básicos necesarios, es decir, sal con tu careta, con tu mascarilla, con tu tapabocas, como decimos acá en Colombia, ponte tu mascarilla, si usas lentes, pues tus lentes de protección, si usas tu pantalla, tu careta, tus guantes, que te pongas tu protección, digamos como lo básico, pero sal. O sea, ya a estas alturas, por alguna u otra forma, ya es necesario salir. Entonces yo ayer tenía una conversación con mis padres precisamente sobre eso, que pues ellos estaban confinados y nosotros por el pánico les decimos, no salgan, nosotros les hacemos, mercamos los víveres, no se preocupen, nosotros vamos a estar muy pendientes de ellos, no sé qué, no se preocupen, nosotros vamos a comprarles todo. Y pues no los dejamos salir. Y ayer en negociaciones ya hablábamos, bueno, y ok, ya es momento de salir, ya es momento de que te quites el síndrome de la cabaña del que hablábamos ahora y tomar esa valentía y tomar esas riendas y decir, ok, ya es momento de salir, es momento de que salgamos con miedo, salgamos, pero seamos responsables, ¿sí? Entonces, digamos Sí, que con la responsabilidad tal que tiene el tema de seguridad y bioseguridad, ¿no? Obviamente, no te digo que para una persona adulta mayor que en este momento en Colombia está restringido hasta el 30 de junio, entonces, pues, digamos que el asunto es mucho más profundo, que es también lo importante de recibir el sol, físicamente hablando, de cómo la vitamina D, el que yo le llamo hacer fotosíntesis, es plantarse en el sol y decir, ok, gracias porque me hacía falta. A través de un vidrio en una ventana es sumamente complicado, pero también es importante ver que lo puedes hacer, que lo puedes lograr. sí. Entonces, es como esa invitación a que ya después de ese confinamiento, claro, obviamente con todos los cuidados posibles y que puedas tener, porque no es que la gente, es que vimos un Instagram Live de estas dos personas y ellos dijeron que podamos salir, y entonces yo salgo porque realmente no quiero que me dé el síndrome de la cabaña, sino que